Bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año, día 21. Ser honestos con Dios. En una de las 20 charlas más populares de TED, Pamela Meyer, autora de Liespotin, afirmó que en un día cualquiera nos mienten entre 10 y 200 veces. El cheque está en el correo. ¿Habrá alguien para preparar su caldera en las primeras horas de la mañana? Estoy bien. A veces se trata de palabras vacías. El corazón no acompaña los labios. Hemos sido engañados. Queremos que la gente simplemente nos diga la verdad. En los pasajes bíblicos de hoy vemos que Dios odia las mentiras y el engaño. David dice, no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Salmo 12:2. Jesús citó a Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. Vimos cómo los hermanos de José habían engañado a su padre sobre el destino de su hijo en Génesis 37, del 31 al 35. No obstante, hoy vemos que sabían en sus corazones que no podían engañar a Dios. Sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Capítulo 42, verso 21. Dios quiere que seas sincero con Él, le agrada la franqueza y desea escuchar lo que hoy está en tu corazón. Vamos a leer Salmos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de 8 cuerdas. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos. Dicen, son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Primero, pide ayuda a Dios. El clamor del corazón de David era sálvanos, Señor. Se lamentaba por la condición de la sociedad de su época, una sociedad no muy distinta a la nuestra. Mencionaba engaños, mentiras, arrogancia, codicia y egoísmo. Presentaba su clamor ante Dios. Ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Versículos 1 y 2. A Dios no le impresiona la gente astuta en el uso de las palabras. El clamor inicial de David pidiendo ayuda halló respuesta cuando Dios prometió asistir al débil y al necesitado. Voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. David luego contrastó la confiabilidad de Dios con el vacío de las mentiras de quienes lo rodean. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Versículo 6. Tenía la confianza de que el Señor lo guardaría y protegería pese al engaño que lo rodeaba. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Versículo 7. Sálvanos, Señor. Es una gran oración que puedes realizar al comenzar el día, pidiendo que Dios te guíe en todo lo que emprendas. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a enfrentar este día de tu mano. Ayúdame a llenarme de tu presencia y que tu Espíritu Santo me dirija en todo lo que voy a hacer y lo que me espera en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 14, versículos 22 al 15, versículo 9. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche.
Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que les permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¡Aleluya! Jesús enseña acerca de la pureza interior. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. «¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?», le preguntaron. «¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer?». Jesús les respondió: «¿Y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Y de esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios». Aquí vemos a Jesús exhortando a estos fariseos. El segundo punto dice: sigue hablando a Dios en la tormenta. A Jesús le encantaba aislarse para orar. Subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Cuando estás completamente a solas con Dios, puedes hablar con sinceridad y desde lo profundo de tu ser. Esa intimidad con Dios es la que capacitó a Jesús para andar sobre las aguas. Animó a Pedro a que hiciera lo mismo, pero cuando Pedro sintió el viento fuerte, entró en pánico. Sé exactamente lo que se siente eso. En ocasiones, cuando las cosas salen mal, quito mis ojos de Jesús, me enfoco en las circunstancias que me rodean y comienzo a hundirme. En medio de esto, Pedro realizó una oración de pánico. «Señor, sálvame», versículo 30. Aunque fuera una oración de temor, también fue un clamor desde el corazón. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo. Versículo 31. Al considerar las oraciones de pánico que he realizado, me maravilla pensar en las maneras en que algunas de ellas han sido respondidas. Cuando Jesús y Pedro regresaron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Versículo 33. El incidente concluyó con todos los discípulos expresando un clamor del corazón en alabanza. Es bastante extraordinario. Judíos monoteístas que conocían el mandamiento de que solo había que adorar a Dios, adoraron a Jesús. Reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. En realidad, las primeras palabras de Jesús a los discípulos mientras caminaban por las aguas fueron literalmente: cálmense, yo soy, no tengan miedo, yo soy. Versículo 27. El nombre utilizado para Dios en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:14
Es este mismo. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que Él es el gran yo soy, de modo que no había nada que temer. Sea cual fuere tu situación actual, esta es una reafirmación clara de que Jesús tiene todo controlado. Tal vez no siempre tengas el consuelo de entender lo que realiza Jesús, ni por qué permite que la vida sea como es, pero tienes el consuelo de saber que Él tiene todo controlado. Llevaron ante Jesús a todos los que estaban enfermos y clamaron por sanidad. Les suplicaban que se les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Esto está en Mateo 14:36, que acabamos de leerlo. En la sección siguiente, que del capítulo 15, del 1 al 9, Jesús desafió a los fariseos con respecto a lo que ocurría realmente en su corazón. Comenzó cuando ellos lo cuestionaron acerca del quebrantamiento de las tradiciones de parte de sus discípulos, pero Jesús le dio vuelta al argumento para cuestionarles a ellos. La Escritura deja claro que cuidar de nuestra familia, en especial de nuestros padres, debería ser una prioridad absoluta. Los fariseos habían elaborado razonamientos espurios del por qué el dinero que debiera ser usado a ayudar a los padres se había de dedicar a Dios, y por lo tanto no podía usarse para honorar y ayudar a sus propios padres. Jesús los acusa de hipocresía. La palabra hipócrita significa literalmente alguien que se pone una máscara en una representación. La máscara que llevaban era de honrar a Dios con sus labios, pero realmente su corazón está lejos del Señor. Versículo 8. Dios está mucho más interesado en tu corazón que en tus labios. Vamos a orar. Señor, hoy te reconozco y te alabo como el Hijo de Dios. Gracias porque no tengo por qué temer. Cuando las cosas salen mal, puedo hablar contigo y saber que escuchas mis oraciones. Vamos a leer Génesis 41 y 42. Vamos a leer desde el 41. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará ni una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas las angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José lo había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto.
Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Capítulo 42. Los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 2 en total. Nosotros sus siervos somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos de que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también le dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. «¡Miren!», exclamó a sus hermanos, «me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal». Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros: «¿Qué nos has hecho, Dios?». Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. «El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza», le dijeron. «Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no espías. Somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán». Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo: «Comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes no son hombres honrados y no espías».
Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero y Jacob exclamó: ustedes me están robando mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: mi hijo no irá con ustedes, su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Ahora vamos a ver el tercer punto de este devocional. Habla con Dios desde lo profundo de tu corazón. José concluyó bien, pero había comenzado mal. Había estado en una cisterna y en una cárcel, pero terminó en un palacio. Como muchos en la Biblia, Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel, los sacerdotes levitas que servían en el templo. Ver Números 4. José comenzó su vida laboral a los 30 años de edad. Capítulo 41, verso 46. Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. Llegó el momento, pues, en que lo pusieron a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios había visto el corazón de José en medio de todas sus tribulaciones durante los 13 años comprendidos entre la edad de los 17 y los 30. José probablemente se preguntó qué estaba haciendo Dios. Había experimentado rechazo, sufrimiento, injusticia, encarcelamiento, decepción y otras pruebas. Pero por medio de todo aquello, Dios lo preparaba para estar a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios sabía que José era confiable porque su corazón era correcto. Había permanecido cerca del Señor en medio de todas las pruebas. Esto es lo que importa. No si estás en un periodo de batalla o de bendición, sino si permaneces cerca del Señor y te comunicas con Él desde tu corazón. José llamó a sus 2 hijos Manasés. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y Efraín. Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Versículos 51 y 52. El hilo conductor entre ambos nombres es la frase de 4 palabras: Dios me ha hecho, tanto en épocas de sufrimiento, que es Manasés, como en momentos de éxito, que es Efraín. José reconocía que Dios tenía el control. No permitas que tu corazón se amargue en momentos de sufrimiento, ni se jacte en épocas de éxito. Reconoce que Dios es soberano sobre tu vida y tu situación. A diferencia de José, sus hermanos tuvieron que vivir con su engaño y culpabilidad. Capítulo 42 del verso 21 en adelante, pero se decían el uno al otro: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviésemos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Se asustaron mucho en su corazón, pero con sus labios dijeron: somos gente honrada. En todo esto, los sueños originales de José hallaron cumplimiento. Pese a todo lo que había pasado, siguió confiando en Dios y fue fiel a Él. Comenzó mal, pero terminó bien. Nunca abandones los sueños dados por Dios. Aunque comiences en una fosa o en una cárcel como José, puede que termines en un palacio, como señala Joyce Meyer. No importa dónde comenzaste, puedes tener un gran final. Aunque hoy te encuentres en una fosa, Dios aún puede levantarte y hacer grandes cosas en ti y a través de tu vida. Vamos a orar. Señor, ayúdame a llevar una vida de integridad total, amado mío. Que mis labios y mi corazón sean uno. En mis oraciones ayúdame a hablarte con sinceridad desde lo profundo de mi corazón. Gracias, Señor, por escuchar el clamor de mi corazón. Te amo. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade: José pasa de ser un prisionero olvidado a un gobernador de la nación más poderosa de su tiempo. Pedro pasa de un valiente acto de fe, caminar sobre el agua, a hundirse el miedo. Son los altibajos de la fe. José estaba preparado para su repentino ascenso al poder.
salvó miles de vidas de una hambruna y una economía de la ruina. Necesitamos que más personas se levanten como José, que teman a Dios, tengan revelación profética y sean grandes líderes con las habilidades para implementar un plan de rescate. Aleluya. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.